ahora hemos estado hablando de la patrística, ¿no? Y hemos estado hablando de cómo eso que creen tan seguros la iglesia en singular no existe, sino existen focos de hegemonizaciones en términos de la cosmovisión cristiana y en términos de los aparatos administrativos. Lo cierto es que para muchos el obispo de Roma contaba con el famoso solio, que es como se le llama al gorro, de sumo pontífice que le había dado el emperador de Roma, ¿no? Y nosotros habíamos visto esa segunda oleada islámica que va apresando a Europa. Y de alguna manera es contra esa nueva invasión, que es una invasión que no se va a convertir porque es una invasión monoteísta, que es el Islam, que muchos reyesuelos, pequeños reyesuelos germánicos que ya de hacía 2, 3 siglos, 4, se habían asentado, que habían creado una situación de comodidad en las distintas partes de esta Europa occidental, se dan cuenta que se tienen que unificar para ir contra el Islam, porque el Islam bien unificado, son muchos, bien organizados, y ellos se tienen que organizar. En el centro de Francia va a establecerse un pueblo particular que uno podría decir varias cosas importantes de los francos, pero me gustaría mostrarle algo para que se entienda. Ellos se establecen en una isla. La isla va a ser conocida como la Île de France, la isla de los franceses, la isla de los francos. Esta isla de los franceses no es más que ni otra cosa que que una islote que se da por la apertura de brazos del río Sena, ¿no? Es decir, que esta famosa Île de France es lo que ustedes deben conocer como París, ¿no? Esa París que tiene, ¿la están viendo la foto? Sí. Ríos navegables, pero además es una isla de no fácil acceso, justamente porque tiene que cruzar un río profundo y los caballos no lo hacen, ¿no? No lo hacen, ¿no? ¿Ven? Que es un río, fíjense los barcos que hay. O sea, y entonces todo este brazo que se abría permitía a este grupo que se instala en la Île de France, le permite vivir muy cómodamente, así que tienen de alguna manera una cierta estabilidad en esa isla, y la primera dinastía reinante va a ser de la línea que se llama merovingia. Y se da un modelo de herencia primogenital, es decir, se constituye la aristocracia. Pero en este caso, en el siglo VIII, en pleno avance de los islámicos, los reyesuelos merovingios son bastante inútiles, digamos, para darle un término. No son buenos guerreros, no son buenos administradores, pero la estructura de los reyesuelos germánicos tienen a su lado
quien maneja de alguna manera la administración del feudo, la administración de ese bien, que en este caso es el mayordomo, que cuenta con todas las llaves del arsenal, que es el que sabe manejar los circuitos productivos, desde cómo se cuida la vaca hasta cómo se hace la manteca, cómo se cuida la oveja, cómo se esquila la oveja, cómo se hace la lana, cómo se hace el uso, es decir, la máquina para hilar el lana, cómo se hace, o sea, cuando estamos hablando se hace todo, tenés que conocer todo el circuito productivo. Y en este caso, podemos decir que va a adquirir como importancia de los merovingios un mayordomo que se llama Filipo, que es uno de los primeros que puede detener el avance islámico. Y no solamente él lo detiene, sino que puede hacerle un golpe de estado al merovingio y pone a su hijo a reinar. Un hijo que se llama Carlomagno. O sea, se llamaba Carlos, ¿no? Vamos a ser sinceros. Pero pasó a la historia como el segundo Magno. El primer Magno es Alejandro Magno, ¿no? Que arma un imperio. Bueno, Carlomagno se le da este valor por armar un imperio. Y un imperio con una condición muy particular. Carlomagno, gracias a la detención que hace del Islam, el obispo de Roma, el sumo pontífice de la Iglesia católica romana, le entrega la corona del Imperio Romano. Y cuando él es coronado por el Papa, lo hace en el nombre de, no Imperio Romano, lo hace en el nombre, y escuchen bien esto, sacro. O sea, quien le está dando la potestad es el Papa. Sacro, Imperio Romano Germánico. Esto es lo que el materialismo diría el momento de institucionalización de lo institucionalizado, de la síntesis del feudalismo, porque contiene lo anterior, la tesis, el Imperio Romano, la antítesis, lo germánico, vinculado, por eso que tiene continuidad entre el Imperio Romano y el mundo germánico, que es lo cristiano. Sacro Imperio Romano Germánico. 4 palabritas clave, que significa que contiene las dos anteriores formas, pero además es algo nuevo, ¿no? Niega las dos y es algo nuevo. Lo que lo niega es el ser sacro, ¿sí? Ya no es del orden de lo humano, de lo social, sino sacro. Esta posibilidad hace que, de alguna manera, Carlos Magno se erija como el rey más importante por encima de los otros, porque tiene el poder que le ha dado el papado. Y en ese sentido, uno va a ver cómo va a ir avanzando en su autoridad en las jurisdicciones. Sofía, si nos pone en mapa ese fantástico que encontraron, en donde ese poderío se va a ir armando, ¿ves cómo va? Y avanzando con el Islam, pero además uniendo distintas tribus germánicas. Los francos, los ostrogodos, los visigodos, ¿sí? Fíjense cómo se va expandiendo y asegurado, porque la población previa cristiana los respeta muchísimo
y asegurado en ese 804 cuando lo coronan, ¿sí? Hay varias cosas interesantes a tenerse en cuenta. Una de ellas es lo que se llama la capitulación de Mersenne. Mersenne es un lugar en donde se decide algunas disposiciones dentro del imperio, es decir, las normas del imperio. Y yo se la quiero leer, por supuesto, recurriendo a los textos fundamentales de Artola, página 83. Está subido ya en bibliografía complementaria, ya lo tienen, así que pueden acceder a él tranquilamente. Capitulación de Mersenne. Las capitulares del reino franco. Queremos también que en nuestro reino todo hombre libre se ponga bajo la protección del Señor que cada cual quiere elegir entre nosotros y nuestros fieles. Y ordenamos que ningún hombre abandone sin motivo a su Señor, ni que nadie lo reciba bajo su protección, si no es con las condiciones que impuso la costumbre de nuestros antepasados. ¿Se acuerdan cuando veíamos fórmula donde la gente, digamos, no le quedaba otra que aceptarlo, pero era una práctica? Eso es lo que se llama, en una instancia de institucionalización, el momento instituyente. Pero ahora se hace norma para todo, ya no es si podés, si necesitas, no, es sí o sí porque está instituido. Por eso nosotros hablamos que este periodo, el siglo IX al siglo XI, es el momento de la estructuración del mundo feudal, porque está instituido, porque se hizo ley para todos. Entonces decíamos, y decíamos que sepáis que nosotros queremos para nuestros fieles lo justo y que queremos obrar y no queremos obrar injustamente contra ellos. Y del mismo modo os aconsejamos a vosotros y a los restantes fieles que mantengáis el derecho de vuestros hombres y no obréis injustamente contra ellos. Y deseamos que los hombres de todos nuestros fieles, en cualquier reino que estén, vayan con su señor a la guerra o cualquier otra empresa, a no ser que en este reino se produjera, Dios nos libre de ello, la invasión que llamamos Lateberg, y sea necesario que vaya todo el pueblo unido para ser rechazada. Bueno, se refiere al mundo musulmán, ¿no? Bien. Es decir, por un lado veíamos que el cristianismo se institucionaliza desde el circuito civil del Imperio Romano, cuando le entregan al Papa el sodio de sumo pontífice. Pero cuando el emperador se fue y el obispo de Roma se hace cargo de las cuestiones administrativas de Roma, se queda con la corona del imperio. Y acá, él, del mundo religioso, se le entrega a un civil. Este es el vínculo de institucionalización política con lo religioso, que se va a expresar también en la institucionalización educativa. ¿Qué cosas son importantes? Uno, que Carlomagno va a ver que cada vez tiene más bienes, hay que administrarlo, pero además tiene que quedar registro de esa administración, como si su pueblo, él, los francos, la mayoría son analfabetos, entonces va a tener que recurrir a los curas, es decir, al clero, para que pueda satisfacer las necesidades de que estén los registros administrativos en cuanto viene, y también el registro de las crónicas en cuanto a los procesos históricos, es decir, la épica para tenerlo. Pasa la que sigue, Sofi, por favor. Entonces, lo que nosotros, no, bueno, acá vamos a quedar, la vamos a sacar, Sofi, porque esto va a llevar más tiempo. Entonces, acá lo que vamos a tener es que el término de la conflictividad que se va a presentar, porque
El feudo es la unidad, no es solamente una unidad productiva. El feudo es el mundo, porque el concepto de la servidumbre feudal está vinculada a que el sujeto, el siervo, pertenece a la tierra. Esto es lo que se llama adscripción a la gleba. Y el concepto de gleba también es usado para llamar a la gleba, en términos de servicio, cuando el señor decidía si el siervo servía para sembrar, cosechar, hacer herrero, a hacer tela y también a formar las mesnadas, es decir, formar ese ejército a pie. He aquí, entonces, que intermediaria la Iglesia Católica Romana, la presencia de este ritual de intercambio de servicios, de beneficios, es decir, el acto del enfeudarse, va a estar siempre presidido por una figura religiosa. ¿No? Y va a haber una situación particular de lo que se llama la división, social. Así como decíamos, bueno, la situación de la base de la acumulación de riqueza tiene que ser con el intercambio de servicios, que tenga más tierra, pero también más hombres, que además que le produce, también lo puede llevar a la guerra. Y las relaciones sociales que se establecen son relaciones de vasallaje. Las relaciones de vasallaje son un problema serísimo, porque cuando uno le jura lealtad a otro señor, no solamente lo está haciendo un siervo campesino o un herrero, ¿me entendés? Sino que también lo están haciendo los propios señores. Y en esto que lo están haciendo los propios señores, lo que tenemos como resultado es un circuito jerarquizado dentro de lo que nosotros llamamos nobles. Es decir, una regla donde somos todos nobles, pero algunos más nobles que otros. Por ejemplo, no es lo mismo que ser un lord, que ser un marqués, que ser un conde, que ser un duque, que ser un archiduque, que ser un príncipe, que ser un rey, ¿no? Y cada uno de ellos tiene obligaciones hacia el otro, especialmente porque cuando son convocados a las guerras, también señores feudales nobles, es decir, caballeros, que como tienen tierra pueden hacer la guerra a caballo, tienen que llevar, por un lado, todo su armamento, ¿se acuerdan como los griegos? Tienen que comprarse todo, y además tienen que llevarse a su gente, que también la tiene que alimentar, por supuesto, por desgracia, mayoritariamente la alimentación va de la mano del saqueo del lugar. Esta es la verdad. Yo les quería leer algo que está en el material justamente en el material de Miguel Artola, de Texto Fundamental en la Historia. Vuelvo a insistir, ustedes lo tienen en el material, la bibliografía, consulta. A mediados del siglo IX, la capitular de Mersenne establece en Francia, lo que hoy es Francia, la obligación universal de tomar señor. La naturaleza de las obligaciones del encomendado no estaban aún fijadas de manera precisa. Podían ser tanto militar como económica. El señor tiene la posibilidad de retribuir la fidelidad del encomendado de varios modos, pero el más frecuente era entregando en tenencia un beneficio.
La tierra es de Dios, vos no tenés la propiedad para siempre, pero te la entregaban a tu beneficio gracias a los servicios prestados, ¿no? Bueno, esto es como muy importante para crear este sistema de redes en donde obviamente lo que hay es el sentido de lealtades. Y acá se va a crear lo que para muchos significa la rigidización de la sociedad feudal como modelo de sociedad estamentaria. Es decir, vos nacés en el estado que Dios ha decidido que nazcas. Si quieres que vos seas rey, te vas a ser primogénito de un rey. Si quieres que vos seas siervo, vas a nacer en una familia de siervos, porque Dios lo manda. Y esto es el sueño de la definición de lo que llamamos el mundo tripartito. El mundo tripartito, en términos sociales, estaba definido por entender que había tres estados de posibilidades en lo social. Es decir, el Estado no es una unidad jurídico-administrativa, sino que el Estado es una unidad jurídico-social. ¿En qué lugar de la sociedad está? Y la sociedad se divide en tres partes. Están los que guerrean, están los que rezan, que es el primer estado, y en términos de pirámide son los que están más cerca de Dios. Están los que guerrean, los caballeros, que es el segundo estado. Y están los que tienen que trabajar, los trabajadores. Esos son los brazos. Y así queda legitimado de la cosmovisión el lugar que tenés que ocupar. Entonces, el modelo de sociedad feudal es un modelo estamentario en donde los tres estados son: primer estado, el clero; segundo estado, los nobles; y tercer estado, los que trabajan. Ahora, dentro de cada uno de estos estados, lo que va a producirse son también diferencias sectoriales. Fíjense en cómo yo no estoy usando el concepto de clases sociales. ¿Por qué no uso el concepto de clase social? El concepto de clase social es un concepto, ¿no?, sociológico que inventa Marx para mirar el mundo capitalista. Entonces, muchas veces nosotros estamos utilizando el concepto clase social para otros modos de producción que no necesariamente corresponden. Pero además, el concepto de clase social muchas veces no te permite ver que las formas jurídicas sociales que establecen las relaciones sociales en cada época. ¿Sí? ¿Se entendió este problema para mí muy grave? Entonces, ya como sujetos sociales en el mundo feudal, tenemos que hablar de una primera división, la división del estatus social. Luego ya vemos que se arrastra la división de lo femenino y lo masculino. Y ahora también tenemos que ver la división que se produce al interior de estos estamentos cuando en el modelo, en el segundo estado, es decir, la de la nobleza, vamos a tener el modelo de aristocracia versus baja nobleza. O sea, no sé si notan que nada es tan fácil como se cree. Y en ese sentido, uno tiene que establecer que mientras recién yo le estaba hablando del mundo del clero, el vínculo del clero con el imperio carolingio
va a hacer que, siendo los francos, el propio Carlomagno, no saber leer y escribir, y va a depender de tener un aparato administrativo vinculado con los que sí saben leer y escribir, que solamente son estos, el clero, él establece para la Iglesia Católica Romana el famoso diezmo, es decir, el 10%, el impuesto del 10%. Pero ese diezmo tiene que ver con las funciones que cumple el clero, que básicamente son dos. Una, el cuidado de los enfermos. Dos, mantenimiento de los pobres. Y la más importante para nosotros es que tienen que enseñar a leer y escribir. O sea, él le paga a la iglesia para que enseñe a leer y escribir. Le asegura un financiamiento propio, con ingresos propios. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Después me dicen que no leen el pasado porque es pasado y no hay nada igual ahora. Y él va a hacer un gran esfuerzo también, digamos que también va a cuestionar, digo, porque es interesante cómo esta iglesia cristiana primitiva, que parece anclada, y esto es la contradicción interna de nuevo, chicos, esto solamente lo podés mirar dialécticamente. La pregunta es, esta iglesia que nace pobre, comunitaria, a partir de recibir donaciones y a partir que administra bien eso, se hace rica. Pero no se hace rica en forma homogénea. Hay algunas más ricas que otras, lo cual hace que dentro del clero también está el alto clero y el bajo clero. ¿Se entiende? Entonces, una sociedad tripartita en estado, pero a su vez cada estado tiene sectores diferenciados. Dani, ¿pediste hablar? No, perdón, te creí que levantaba la mano. 3 estados, distintos sectores. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos para estudiar en forma educativa? Ya veníamos en términos superiores diciendo como 3. La vida de la práctica, decíamos, esas formas de oralidad que la veíamos en aprender de la práctica, del ejemplo de padres a hijos, que se sigue sosteniendo, en donde la oralidad es principal, y la forma de educación superior pensada en este clero que se tiene que dedicar a predicar. Pero ahora tenemos otro circuito. El primer circuito es la función que Mersenne veíamos que tiene la nobleza, que tiene cuidar. Tiene que cuidar. Tienen para cuidar, aprender a hacer la guerra, es decir, ser guerrero, y además tienen que tener código de caballería. Un código que, ¿qué es lo que tienen que defender? Bueno, entre lo que dicen que tenés que hacer y lo que haces, suele haber una gran diferencia. ¿Cuáles son las particularidades del caballero? Bueno, chicos, quiero decirles que en esta pequeña introducción tenemos que armarnos de paciencia y en un próximo capítulo veremos la forma de la educación caballeresca y si va a haber nuevas formas. Porque entre el proceso de estructuración de lo propiamente feudal entre el siglo IX y el siglo XII, lo que vamos a tener es, ¿vieron como el mapa interactivo? A medida que se va creciendo, los primogénitos se van quedando con feudo. ¿Y qué pasa con los segundos, terceros hijos? Algunos le dan a algún monasterio, un feudo eclesiástico, pero no todos quieren ser cura. Y ahí va a pasar algo muy interesante a fines del siglo XI, con Urbano, que recién se los mostraba con el tema del celibato del clero. Convoca a que los nobles vayan a liberar el Santo Sepulcro de las manos del Islam, es decir, a Jerusalén, porque entiende que la Europa ya está en cierta calma, que hay posibilidad de excedente, pero cuando hablamos de excedente no solamente hablamos de bienes materiales, hay excedente demográfico y muchos nobles que han aprendido a hacer la guerra
y antes que se la hagan entre ellos, que la vayan hacia otro lado. Y esto, para pensarlo, ustedes lo pueden ubicar en la figura de Robin Hood. Robin Hood, que es étnicamente un sajón, que ha sido dominado por los normandos, pero él está respondiendo al rey normando, que es Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León viaja para las cruzadas, queda en su cargo su segundo hermano, Juan, que curiosamente, ¿cómo se llamaba? Juan sin tierra, claro, porque él no iba a heredar, pero mientras tanto estaba aprovechando, así que trataba de sacar lo que quería, y Robin Hood viaja con Ricardo es tomado preso por los Islam, hay que juntar rescate, y Robin Hood vuelve a Inglaterra a ver si puede juntar ese rescate. Entonces, de alguna manera, el mundo feudal, yo les decía, en el modelo de señorío en España va avanzando, pero va avanzando hasta el siglo XV en función de cómo se van tomando tierra al Islam, y esas tierras son repartidas, ¿vieron cómo el modelo se las reparte a los caballeros que formaron parte? De esa la historia, como tenemos Robin Hood en Inglaterra, lo tenemos al Cid Campeador en España, un hombre también noble que lucha en contra de los musulmanes, esperando un buen rey. No discute el modelo de monarquía, el modelo feudal, pero tiene problemas cuando el rey es malo o bueno, como Robin Hood. No es lo mismo Juan sin tierra que Ricardo Corazón de León. En Alemania, en la zona germánica, ustedes también deben reconocer, deben haber escuchado hablar de Guillermo Tell. Guillermo Tell es también un tipo, un arquero fabuloso. Lo deben conocer, ¿saben por qué? Porque lo obligan a traspasar con una flecha una manzana en la cabeza del hijo, con la posibilidad que el hijo muriera. También, Guillermo Tell es de esta época. Francés menos conocidos son los cantares de Roland, porque muchos de estos eran cantares, ¿se acuerdan? Como las viejas formas orales de los poemas homéricos. Acá no son aedos como en el mundo griego, sino son los famosos juglares, estos sujetos que van de pueblo en pueblo cantando gestas, la épica, volvemos, ¿no? Y tragedias. ¿Y en Italia qué hay? En Italia no hay guerreros con destrezas de espadas y flechas. En Italia hay un véneto que se llama Marco Polo, que se dedica a viajar y ser comerciante. Bueno, chicos, alguien tiene que hacer algo distinto. Bueno, las cruzadas son al mismo tiempo lo que amplía, ¿no? Lleva a su expresión máxima el modelo feudal, pero al mismo tiempo va a traer como contradicción interna que cuando viajan a Oriente, cuando se saquea a Oriente, los que vuelven con riquezas. O sea, lo propio que hace que amplíe va a ser lo que se cierre. Y acá nos quedamos para el próximo capítulo. Disculpen, pero voy a atender una llamada.